Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Nos sentimos contentos y gozosos de que sabemos que ustedes están transitando en la fe y sirviendo al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su mente. Entonces, vamos a tener la lectura, la voy a basar en Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7. Éxodo 1, versículo 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¡Wow! Es una palabra terrible, ¿no? Y los hijos de Israel fructificaron, es decir, parieron las mujeres, los hombres engendraron, las mujeres concibieron, y dice que se multiplicaron. O sea, hubo un aumento considerable de la población, y dice también, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recuerdan que Israel descendió a Egipto con 70 personas, con 70 personas. Se levantó un faraón que no conoció a José y comenzaron a actuar ásperamente contra ellos. Y más abajo dice el texto, en el capítulo 3 dice: y mientras más los oprimían, más se multiplicaban, de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Wow! Esto es una palabra que es poderosa, que nos motiva, y esto lo debemos considerar. Yo quiero compartir los beneficios de la multiplicación. Los beneficios de la multiplicación. Hoy les voy a preguntar, yo no sé si allá en Perú o en Japón se enseña a los niños la tabla de multiplicar. Se les enseña. Allí en mi tiempo se nos ponía a estudiar la tabla del 2, del 3, del 4, del 5, 3 por 2, 6, y uno iba multiplicando y se las tenía que aprender de memoria. Bueno, aquí vamos a hablar de la multiplicación, y ya yo voy a hacer la prueba para ver si usted se sabe la tabla de multiplicar, porque les voy a formular por nombre a los que están aquí identificados y a los que están ocultos con las cámaras apagadas también. Les voy a preguntar la tabla para ver si saben la multiplicación. Bueno, mire, Dios es el padre de las matemáticas y es el único matemático en el mundo que multiplica. Por ejemplo, si usted multiplica por 0, 10, pues 9 por 0, ¿cuánto es? Cero. 9 por 0, Cero. 0, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero Dios es un matemático experto, y Él se encarga, cuando Él multiplica por una fuerza, por un número que no existe, que dice la Biblia que Dios tiene resultados positivos. El profeta Isaías dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y todos nosotros pasamos por etapas donde quedamos sin fuerzas. Y es allí donde Dios se especializa en multiplicar en nuestra vida las fuerzas que nosotros no tenemos. Una de las palabras, mire, la palabra multiplicación significa aumentar considerablemente el número o la cantidad
de algo, aumentar considerablemente el número o la cantidad de algo, y lo acabamos de leer. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra. De ellos se llenó la tierra. Gloria al Señor. Una de las palabras favoritas de Dios es la multiplicación. A Dios no le gusta la división. A Dios le gusta la multiplicación porque Él quiere multiplicar, aumentar considerablemente el número de algo. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de los Hechos que el número de los discípulos aumentaba cada día, cada día. ¡Wow! ¡Qué cosa tan poderosa! Entonces vemos que esa palabra multiplicación no solamente fue usada por Dios en el tiempo antiguo, en las promesas que le dio a Adán cuando le dijo, creced y multiplicaos y sojuzgad la tierra, no solamente se cumple en Abraham cuando le dijo a Abraham, cuando éste andaba sin hijos y Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande de tal manera que te multiplicaré. Tal vez alguno pudiera decir que eso era para aquel tiempo, pero en el Nuevo Testamento encontramos la multiplicación, porque dice que el número de los discípulos aumentaba cada día. Y al decir aumentaba cada día, significa que se estaba multiplicando. Vemos la primera predicación de Pedro, encontramos una conversión de 3,000 personas. Y luego en la segunda predicación pública de Pedro vemos una conversión de 5,000 personas, lo que implica que una iglesia que estaba conformada por aproximadamente 120 discípulos, en 2 predicaciones, aquella iglesia pasó de 120 a 8,120 convertidos, discípulos del Señor Jesucristo. La multiplicación es importante, la multiplicación de la iglesia, la multiplicación del creyente es sumamente importante y nos da grandes beneficios. El primer beneficio que nos los da en el aspecto personal. En el tiempo bíblico, tener hijos era una bendición. Por eso el Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Jehová. Wow, tener hijos es algo grande, aunque hoy en día existe una paternidad irresponsable. Sin embargo, existen muchas personas que nos sentimos honrados de que Dios nos haya concedido descendencia. Por eso en el Salmo 128 encontramos en el versículo 3 que dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y veas a los hijos de tus hijos, es decir, que nos permita ver a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. La abundancia de hijos era símbolo de seguridad y de respeto. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, versículo 2 del Génesis, le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces tenemos que la abundancia de hijos era símbolo de seguridad y de respeto. Usted se imagina que le lleguen a buscar pleito a un hombre en su casa, y cuando el hombre se asoma a la casa viene acompañado con 12 hijos robustos y fuertes. ¿Qué creen ustedes que va a ser el desafiante? El desafiante va a decir, no, vamos a hacer las paces. No, tú sabes, porque va a ver que, oye, el tipo tiene 12 muchachos que son robustos, fuertes y que están dispuestos a defender el honor del padre. En el aspecto espiritual también lo es. Proverbios 11:30 dice,
el que gana almas es sabio. Entonces, si nosotros queremos ser engrandecidos por Dios, necesitamos engendrar hijos espirituales, engendrar hijos espirituales. Los hijos espirituales se engendran a través del evangelismo. Primero, a través de la oración. Orar por las almas, orar por las personas. Oye, si le pongo la vista a alguien, orar hasta que el Señor me conceda la oportunidad de ganarme a esa persona para Cristo. Y una vez que me la gano para Cristo, no la voy a dejar a la buena de Dios, sino que esa persona va a caminar conmigo todo el resto de nuestras vidas. Y en ese caminar yo lo voy a instruir, lo voy a formar, lo voy a discipular y voy a hacer que se convierta prácticamente en un clon. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: he aquí que os he enviado a mi hijo Timoteo, el cual hace la obra tal como yo la hago. Cuando Él llegue, Él les dirá lo que yo he mandado que se haga. Entonces, ¿por qué Timoteo actuaba de esa manera? Porque la Biblia dice que cuando Pablo llegó a Filipo, le presentaron a un jovencito de aproximadamente unos 15 años que estaba carente de un padre, que había sido criado por una madre y por una abuela, pero el muchacho tenía buen testimonio entre los hermanos. ¿Y qué hizo Pablo? Agarrando a este muchacho que tenía nacionalidad griega y nacionalidad judía, romana y judía, dice la escritura que el apóstol Pablo lo circuncidó para no tener problemas en la sinagoga y se lo llevó a predicar. Y de allí Timoteo se convirtió en el discípulo del apóstol Pablo, al punto de que ya Pablo no lo consideraba como un creyente, un discípulo, sino como un hijo sobre el cual él había invertido mucho tiempo para lograr que Timoteo fuera ese instrumento poderoso en las manos de Dios y que viniera a ser el sustituto de Pablo cuando ya Pablo no estuviera en este mundo. Entonces nosotros, hermanos queridos, necesitamos, si queremos tener hijos espirituales, que tener un hijo espiritual es una gran bendición. Entonces nosotros tenemos que comenzar a poner el ojo, comenzar a orar por esa persona, a buscar la unción y la estrategia que Dios me va a dar para poderme ganar a esa persona y comenzar con esa persona ese proceso de discipulado, ese proceso de discipulado. Al terminar acá, yo tengo una clase con un discípulo que tiene como 68, 70 años, y todos los viernes nosotros tenemos una cita, truene, llueve o relampaguee, a las 10 de la mañana. Y cuando yo tengo que salir y llegar temprano, porque la cita es a las 10, pero él me llega a las 9:45, lo que significa que yo tengo que estar como mínimo a las 9:30. Y cuando él llega, ya yo le tengo un café preparado. A veces le llevo galletas, le llevo algo de comer y se lo coloco. Cuando él entra, me dice: wow, pastor, usted me tiene preparado esto. Y yo: sí, hijo, porque usted es mi hijo, yo lo amo, lo quiero. Y es impresionante que en 9 semanas que tenemos dándole clase de discipulado, el hombre en la semana pasada, cuando le pregunto: hijo, ¿por qué capítulo vas de la lectura bíblica? Me dice: pastor, voy por Hebreos capítulo 13. Es decir,
que en 9 semanas se ha leído 20 libros de las Escrituras y muchos de ellos me los recita y me dice, pastor, yo no entendía esto. Wow, ahora sí lo estoy entendiendo. Y lo pongo a orar, leo con él. Cuando comenzamos a trabajar, él no sabía leer bien el español, porque viene de México, tuvo que venirse para acá desde muy temprano a trabajar y no tuvo el privilegio de culminar sus estudios, por lo menos de sacar la escuela elemental. Pero ¿qué ocurre? Que en 9 semanas, aquel hombre que no sabía leer bien, hoy me está leyendo mejor, me está leyendo con las comas, con las interrogantes, con las exclamaciones. ¿A qué obedece eso? Al trabajo que se está realizando, al trabajo que se está realizando y para finales de mes, del mes de septiembre, lo estaremos bautizando a él y a otro equipo. Y le he estado estimulando, diciéndole lo que yo hago contigo, tú lo tienes que hacer con otro. Todo. Cuando él tenga su discípulo, él sabe que le tiene que servir, que le llevará café, le llevará Pepsi-Cola, le llevará alguna bebida, algún jugo, algo de comer, y se sentará no solamente a vaciar un contenido, sino a hacer una relación y que esa relación se estreche como una relación de padre a hijo y que ese hijo en obediencia comience a asimilar todo lo que se les está dando. Ahora imagínense, si cada uno de nosotros logramos ganar a una persona y la formamos y la hacemos un clon nuestro a nuestra imagen, apasionados, responsables, y le enseñamos a ellos que así como nosotros nos multiplicamos en él, él se tiene que multiplicar en otra persona. Y para que una persona disipule a otro, no necesita tener un título de Harvard como bachillerato en discipulado. No, lo único que necesita es estar un paso al frente de la persona a quien yo voy a discipular. Es decir, lo que yo recibo hoy, yo se lo enseño mañana a otro y ese otro se lo va a enseñar a otro y le voy estimulando a la multiplicación y al discipulado. ¿Qué trae esto como beneficio? El beneficio que esto trae es que voy a tener un Timoteo que va a ser fiel, que va a hacer la obra tal cual como yo la hago y va a contribuir conmigo en el crecimiento y en el ensanchamiento de la iglesia del Señor, de personas o con personas que van a conocer la visión mía, que van a conocer la visión del pastor, que van a ser personas fieles, que van a ser personas que van a correr con nosotros a los lugares donde Dios nos envíe. Allí estarán con nosotros haciendo esa obra porque nos hemos formado y nos hemos invertido en ellos. Entonces, en el aspecto personal, Dios tiene la multiplicación, tiene bendición, tiene grandes bendiciones. Otra bendición de la multiplicación es que la multiplicación nos hace fuertes contra el enemigo. ¿Cómo nos hace fuertes? Mire, primerito nos saca del anonimato, nos saca del anonimato. En los versículos 8 y 9, mire lo que dice. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Esa multiplicación del versículo 7 dio pie
para que el nuevo faraón observara lo que no habían visto los egipcios anteriormente. Este nuevo faraón vio que había un crecimiento y que toda la tierra de Gosén se había poblado de hebreos. Y a pesar de las prácticas de control de la natalidad y de la eutanasia que aplicó el faraón, con todo y eso, el pueblo era fuerte, era robusto. Entonces, para que nosotros salgamos del anonimato, necesitamos multiplicarnos, necesitamos crecer, necesitamos no sumar ni reciclar, sino ganar. Cuando ganamos, podemos multiplicar, porque cuando nosotros ganamos desde cero, esa persona viene con su mente dispuesta a recibir lo que yo le voy a sembrar, lo que voy a depositar en esa mente. Entonces necesitamos salir del anonimato, y la forma de salir del anonimato es a través de la multiplicación. Si nosotros queremos que el gobierno nos tome en cuenta, nosotros tenemos que crecer, ser una multitud como la arena que está a la orilla de la mar. Entonces, pero eso se logra a través de la multiplicación. Cuando nosotros nos multiplicamos, también conquistamos no solamente salir del anonimato, sino que también nos ganamos el respeto. Porque mire lo que dijo el faraón: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Cuando nosotros nos multiplicamos, ganamos el respeto. Wow, van a decir, la iglesia que está allí en Jadano es una iglesia numerosa, es una iglesia fuerte, es una iglesia donde los creyentes son rectos, son íntegros. A estas personas necesitamos tenerlas de nuestro lado y no de nuestra contra. ¿Por qué razón? Porque si es como acá en Estados Unidos, donde la votación, la elección, la votación es algo sumamente importante, y los políticos dicen, necesito estar bien con la iglesia, porque allí es donde hay cientos de votos. Imagínense si una iglesia de 100,000 personas, ay, esos políticos se vuelven locos y todos quieren ser miembros de la iglesia porque todos quieren obtener votos de las 100,000, no de los 100,000 creyentes, sino de los 100,000 electores que son miembros en plena comunión de X congregación. Entonces, nosotros necesitamos que nos respeten, que nos teman. Cuando nosotros crecemos, hermano, mire, no solamente la gente nos teme, sino que las tinieblas nos temen, nos agarran pánico, temor. ¿Por qué razón? Porque saben que nosotros somos numerosos, y aunque muchos de ellos no saben que con nosotros está el Señor, ellos sienten algo, pero no saben lo que es. Y dicen, wow, mira, se me espelucan los pelos cuando esos evangélicos pasan por mi lado, pero es producto de la presencia del Señor que está en nuestra vida. La Biblia dice que los egipcios temían a Israel cuando Israel ni siquiera se había ensayado para la guerra. Los hombres de guerra eran los egipcios. Pero ¿qué ocurre? Que los hombres de guerra, el temor de la multiplicación cayó sobre ellos. Gloria al nombre del Señor. Tal vez alguno piense que esto fue para con el pueblo de Israel, pero recordemos la teología del apóstol Pablo: los que son de la fe
Esos son descendientes de Abraham e hijos de la promesa. Y por si fuera poco, Dios el Padre le prometió a su hijo una descendencia que nadie la puede contar. Y en esa multitud estamos nosotros incluidos y están incluidas las personas que nosotros nos hemos de ganar para el Señor. Entonces, queremos bendición, necesitamos multiplicarnos. Yo sé que ustedes han estado atravesando por una situación y ustedes no son, les tengo una noticia que es sumamente importante y que yo sé que les va a confortar a ustedes. Mire, ustedes no son los únicos que han experimentado que algunos se hayan descarriado, que hayan vuelto atrás, que se hayan ido para otras iglesias, que se hayan ido por otros lugares. No, usted sabe a quién fue el primero, a quien se le fue la mayor, mire, yo creo que el 88% de los miembros de la iglesia se le fueron. ¿Usted sabe quién fue ese? El Señor Jesucristo. Tenía una iglesia numerosa, como lo dice en Juan capítulo 6, y comenzó a dar un mensaje fuerte, diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. Y aquellos creyentes que le seguían por los panes y por los peces, no podían asimilar lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor estaba instituyendo y prácticamente la Santa Cena. Estaba dando una antesala de la Santa Cena, porque en la Santa Cena el Señor dijo, este pan es símbolo de mi cuerpo y este vino es símbolo de la sangre que por vosotros es derramada. Y en el capítulo 6, el Señor está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no va a entrar en el reino de los cielos. Aquellas mentes carnales de aquellos que le acompañaban comenzaron a decir, palabra dura es esta. Este tipo como que es vampirista y también es caníbal, porque fíjate, vampirista hay que tomarse la sangre de él y además hay que ser caníbal para ser digno de él, hay que comerse su carne, pero alcanzará ese cuerpo para toda esta multitud y será una gotita de sangre que nos van a echar a cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue el resultado de esta predicación? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás, se fueron. Cuando los discípulos comenzaron a ver, los del entorno, los 12 apóstoles, comenzaron a ver de que estaba quedando vacía la iglesia. Dios mío, está vacía la iglesia, ¿qué hacemos? Se nos va la membresía. Se le acercan al Señor y dicen, Señor, mira, todos te abandonan. Y yo, mire, el Señor Jesús es un pastor extraño. Nosotros los pastores hacemos las mil y unas para retener a las personas y a veces hasta vendemos convicciones para que no se nos vaya. Y si diezma y ofrenda, ay, hermanos queridos, más rápido que lo cuido. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Esto os ofende. Si quiere, se van ustedes también. Ah, pero nuevamente salió Pedro. Señor, ni se te ocurra, no digas eso ni en juego. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cayó en depresión Jesús porque la gente se le fue? No, no se deprimió. Así nos ocurre a nosotros. Mire, hace un tiempo atrás, a nosotros se nos presentó una sedición en la iglesia terrible. De repente, oye hermanos, mire, se nos cae, estamos en una predicación y se nos cae el techo de la iglesia, el ceiling, el cielo raso, y cayó en el altar y yo estaba grabando todo. Yo estoy grabando el servicio y de repente se desprende aquello y mi esposa se levanta corriendo y dice, eso es profético. Dios está derribando
las estructuras y las cosas que no sirven. Y de verdad que sí las estaba derribando. El día domingo, eso fue un día sábado, el día domingo, una señora que dice ser evangélica y líder de una iglesia en su país, por una palabrita que estaba escrita en el PowerPoint, aquella señora me formó un escándalo en la iglesia. Yo digo, señora, pero si usted no es miembro de esta iglesia, eso no lo afecta a usted en nada. Y dijo, pero aquí están mis hijos, me llevo a mis hijos. Se fueron 17 personas de la iglesia. 17 personas. Oh my God, se me fueron 17 personas. El día domingo, el día lunes, el día domingo, otra bomba más. Se fueron otras personas de la iglesia. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué ha ocurrido acá? Pero recordé las palabras de mi esposa. Esto es profético. Dios está derribando lo que no sirve, lo que no es útil. ¡Guau! Después, cuando yo veo, oye, sí me sentí un poco afligido, pero Señor, ¿qué pasó? Pero resulta que después descubro por las redes sociales, veo a una de las jovencitas que sacó esta señora, una de sus hijas, su hija menor, la veo perreando en una discoteca. A ella le gusta la gasolina y perrea, menea la cintura delante de un hombre que también estaba perreando con ella. Y yo le mandé, tomé un capture y le dije, uy, tremenda iglesia para donde usted se llevó a su hija. La felicito. La otra hija se le destruyó el matrimonio. Al suelo, se descarriaron. Y otros tuvieron la humildad y vinieron aquí a la casa a los meses, al año, y vinieron a la casa a pedirme perdón y a decirme, pastor, cuántas veces he pasado por aquí y lo he visto cortando la yarda y he dicho, me voy a bajar porque no puedo, no puedo. Yo fallé, yo pequé contra mi pastor. Cuando me llamó un pastor que me dijo, mira, fulano y Perencejo están aquí en la iglesia. Yo le decía, hermano, oye, gloria a Dios que se fueron para allá, siervo. Yo no los supe pastorear. Yo te agradezco que los ayude. Mire, ellos son buenos en esto, en esto, en esto. No tienen defecto ninguno. Son buenísimos. Úsalo. Yo lamento, yo le pido perdón al Señor porque no supe pastorear. Pero resulta que al tiempito vinieron, me pidieron perdón, me contaron su amarga experiencia de haberse ido de la iglesia y de la cobertura y me trajeron una ofrenda de paz en metálico, en billete. Ahorita que no son mis ovejas, le salvamos la vida, le salvamos el matrimonio. Porque estuve visitando una ciudad y me dijeron, quédese acá en mi casa, quédese. Yo le digo, yo estoy en el hotel, véngase, después que salga del hotel se viene para la casa. Y nos quedamos en la casa y pudimos apreciar el conflicto que había como pareja. Y con unas palabritas y oración se logró la restauración. Ahora, se fueron los otros. Yo di gloria a Dios. Gracias, Señor. Quedamos poquitos, sí, pero así como quedamos pocos, comenzamos nuevamente a multiplicarnos y aumentó el número de los discípulos. Cuando nosotros estamos fundando, nosotros hemos fundado, yo he participado en la fundación de 12 iglesias y las hemos comenzado desde cero. Y cuando uno está fundando, fundar no es nada fácil. Hay que tener un llamamiento para eso. Y cuando uno está fundando, todos los recursos que llegan son buenos.
y a veces hasta corremos con el pecado de enamorar a alguien. Oye, aquí te necesita más el Señor, estamos comenzando. Allá tú estás en una iglesia de 10,000 personas, ni te toman en cuenta. O sea, todos los recursos es bueno, todos, porque estamos fundando. Pero de repente a la gente no le gusta lo que uno predica, no le gusta la vida íntegra que uno tiene. Y es allí donde Dios comienza a remover, a sacar, a motivar a que se vayan a otro lugar. Porque Dios tiene que limpiar el recipiente para Él poder meter la esencia que Él quiere en nosotros. Entonces, con los que nos quedamos, allí estamos trabajando. Crecemos. Ya antes yo me preocupaba, oye, no ha llegado fulano, no ha llegado perencejo. Ay, Dios mío, que estamos congregando los 15. Uy, que llegamos de hormita y 20. Señor, me faltan 40, me faltan tanto. Hasta que Dios trató conmigo y me dijo, muéstrame tus marcas. ¿Cuáles marcas? Las que tú tienes por tu iglesia. Digo, no, no tengo marcas porque tú no eres Cristo. La iglesia es de mi hijo. Esa es mi iglesia. Y tienes razón, Señor. Tienes razón. Mire, este domingo me faltan 20 personas que son miembros bautizados. Ay, no, le dio la gana de irse para la playa. Pastor, es que ya viene el frío, pastor, y este es el último día. Y el día más caliente es el día domingo. Y lo cogimos para venirnos para la playa. Y se va con otros grupos de hermanos. Pastor, hoy es el último día de pesca y queremos sacar el último pescado del año. Y se van el día domingo. ¿Y qué aprendí yo? La iglesia es del Señor. Nadie más tendrá más amor y dolor por la iglesia que el dueño de la iglesia. Y yo dije, Señor, esta es tu iglesia y a quien tú quieres traer, tú traes. Me faltan 20 personas el domingo, Dios me trae 20. Nunca los había visto, pero llegaron a congregarse ese día. Faltaron 10, por aquí llegan 10 más familias que se habían ido y regresan. Entonces yo dije, ¿para qué yo me voy a preocupar? Si esto es de Dios, ¿para qué yo me voy a afligir, me voy a enfermar si el que ama más a la iglesia es el Señor? Yo la amo, la quiero y lucho y trabajo por ella. Y ahorita voy a 2 clases que tengo que dar ahí en la iglesia. Pero entendí que lo que Dios me quita, Dios me lo multiplica. Ahora, si se va por culpa mía, porque yo soy un mal pastor, porque soy un déspota, porque soy un desgraciado, un abusador, ay, lo que yo tengo es que renunciar. Pero si se va porque la gente no le gusta que los confronten con la santidad o con el pecado, entonces yo me quedo tranquilo. Yo me quedo tranquilo. Mire, hermano, fíjese cómo Dios actúa. Cuando se nos cayó el techo, una semana antes, yo veo el techo por fuera de la iglesia y le digo al Señor, wow, Señor, ese techo hay que cambiarlo. Pero tú sabes cuánto me sale ese techo. Si el de mi casa me salió en 6, este techo sale como en 8 o 10,000 o 12,000 dólares. ¿Y de dónde sacamos nosotros esa cantidad de dinero, Señor? Que no me comience un liqueo. Un liqueo es una gotera. Y resulta de que eso fue, lo dije yo el día lunes. El día sábado, plum, 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 se cae el techo. Y ya yo estoy organizando, bueno, hermano, tenemos que reparar el techo y tal. Y viene un creyente y me dice, hermano, ¿cómo que vamos a reparar el techo? Si eso no tiene que cubrir el seguro. Uy, ¿verdad, hijo? Tienes razón. Déjame llamar al seguro. Y llamó al seguro. Mira, se nos cayó el ceiling, se le brotan los ojos y dice, ¿hubo algún herido?
Le dije, no, no hubo algún herido. Y mire lo que hizo Dios. Había pasado una tormentita, una lluvia, y la mujer dijo, no, lo que pasó fue esto. La tormenta que pasó el día tal por la ciudad de Elca dañó el chingo del techo, produjo un liqueo y ese liqueo hizo desprender el ceiling del local. Por lo tanto, te voy a dar $13,500, 13,000 para el techo y 500 para que compres el piano, porque el piano se le cayó arriba los pedazos de ceiling. Yo dije, wow, Señor, ¿cómo tú me respondiste? Mira lo que tú hiciste proveyéndome esa cantidad de dinero y mira de lo que te valiste. Se me fueron gente, pero Dios me proveyó el dinero. Y la gente dijo, vamos a ver ahora qué va a ser pastor, porque nos vamos 17, que somos los que diezmamos y ofrendamos. El pastor va a tener que regresar a la factoría a trabajar. Hermano, eso fue en el 17 que ocurrió eso. Y hasta el día de hoy Dios me ha sustentado con, con el sueldo que me da la iglesia. Hasta el día de hoy. Y sé que lo seguirá haciendo. Y el día que me diga no más sueldo, no hay problema. Nos vamos a la factoría. Yo no tengo temor a eso. Pero yo sé que Dios lo va a seguir haciendo. Entonces, o sea, ¿me voy a preocupar yo o caer en depresión? No. Cuando uno conoce al Señor, uno sabe que muchas crisis que llegan a la iglesia son para bendición, para bendición. Mire, Dios nos ha librado de cosas donde hemos descubierto casos que están en manos de la policía y nosotros lo hemos descubierto. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha intervenido, ha sacado a las personas y cuando uno mira que se nos fueron, oye, sí, se nos fue un problema. Porque si yo me meto en ese zaperoco, allí me cae policía, me cae departamento de niños y familia, porque hay personas menores de edad involucrados. Los únicos que sabemos somos nosotros y la persona afectada. Entonces Dios no quiere que nosotros caigamos en conflictos con las leyes y que salgan por de José Hernández, el apóstol, descubrió esto y esto y esto y ahora no, lo saca. Y no es que no se le haya brindado ayuda, se ha brindado ayuda. Pero cuando la gente no quiere obedecer a Dios no le queda otra alternativa. Vamos a sacarlo. Entonces que lo enseñe en la calle, que lo enseñe la justicia. Entonces la multiplicación, hermano, ¿qué genera? Beneficio personal. La multiplicación nos hace fuerte y la multiplicación genera prosperidad. ¿Por qué la multiplicación genera prosperidad? Porque se le pone fin al pecado. Por ejemplo, una persona que está adicta al alcohol o a la droga, ¿para qué trabaja? Para el vicio. Aquí tengo un muchacho que él se entregó, creo que fue en el mes de marzo. En el mes de marzo. Y las personas que lo conocen de la iglesia y de otras iglesias, en estos días me consigo a una persona, me invitaron a un programa de YouTube, de radio, y me dice la persona, oye, pastor, y veo que tienes a fulanito de tal en la iglesia. Yo digo, oye, sí, es mi discípulo, es otro de mis discípulos. Wow, pastor, tremendo trabajo que el Señor y usted están haciendo en ese hombre. Digo, sí, mire, pastor, yo lo conozco a él, pastor. El día viernes, él se iba para los casinos y el día domingo regresaba sin un centavo en el bolsillo, porque eso era beber y perder el dinero en los casinos, meterse drogas. Wow, cuando yo veo a ese hombre, que le digo, ¿qué te pasó? ¿Estás yendo a una iglesia? Sí. ¿Dónde estás yendo? Estoy yendo a Getsemaní. ¿Está con el apóstol José Hernández? Sí.
¡Wow! Tremendo trabajo. Me dice, mire, pastor, la mujer lo había dejado porque la que mantenía el hogar era la mujer. Resulta de que el hombre se convierte. El casino perdió un cliente. Las ventas de bebidas alcohólicas perdieron un cliente. Y ahora la mujer está sorprendida porque el hombre, el único los viernes que se ausenta es para ir a la casa de gloria o para participar de una vigilia. Y ahora las hijas le acompañan a la iglesia. Y las hijas dicen, papá, voy a ir contigo a la iglesia porque de verdad que tú eres otro hombre, tú eres otro padre. Ahora tiene billetito, ahora tiene dinero. ¿Por qué razón? Porque el evangelio le puso fin al pecado en la vida de este hombre. Lo vamos a bautizar para septiembre. Y cuando lo examinamos ayer, el miércoles, él decía, un hermano le dijo, hermano, ¿y dónde te gustaría servir? Oye, pastor, en lo que sea, pero a mí me gusta predicar. Y lo he puesto a orar. Y digo, wow, Señor, desde marzo hasta aquí, ora como yo. Multiplicación. ¿Qué otra cosa? La corrupción disminuye. ¿Por qué razón? Porque si un gobernante se convierte a Cristo, ese gobernante va a ser como Zaqueo. Si en algo he defraudado a alguien, he aquí que se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, el alcalde de esta ciudad es evangélico. Y ahorita para el proceso electoral, no hubo contrincante por parte del Partido Republicano porque nadie quiso competir con el alcalde, que es un moreno y que es un demócrata, partido que yo no respaldo. Y nadie quiso competir con él. ¿Por qué? Porque la administración de este hombre es pulcra. Nadie tiene motivo alguno para cuestionar a este hombre porque su administración pasa cualquier auditoría. Solamente hubo competencia en los concejales, pero no en la alcaldía, porque nadie dice, vamos a perder. Este hombre, todo el mundo reconoce su trabajo. En nuestras naciones hay políticos corruptos. Zaqueo era millonario porque Zaqueo cobraba más de lo que el Imperio Romano le había establecido como cuota. Y era legal, él podía poner el precio de impuesto que le diera la gana porque era facultad que le había dado el pueblo, el gobierno romano. Y por eso tenía una gran fortuna que aún devolviendo cuadruplicado a cada persona que había defraudado, todavía le quedaba billete. Imagínense. Los padres no gastarán más en vicios, sino que invertirán en su familia y el Espíritu Santo fomentará el amor y la dadivosidad que me llevará a poner mis bienes al servicio de Dios. Gloria al Señor. Esto es otro de los beneficios de la multiplicación. Ahora, ¿cómo logramos la multiplicación? La multiplicación la logramos primero viviendo en santidad. Sin santidad no existe relación alguna con Dios. Santidad es un atributo divino que Dios nos los adjudica a nosotros cuando nosotros hacemos lo siguiente: consultamos su palabra, la estudiamos y la aplicamos a nuestra vida. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios es como como el lavacro donde nosotros venimos a limpiarnos. El Señor Jesús le dijo a Pedro cuando éste le dijo, no, Señor, a mí no me limpiarás, lavarás los pies. No, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. No, 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 Señor, no solamente los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Yo no, no, que ya ustedes están limpios. ¿Y por qué están limpios? Por la palabra que yo les he hablado. La palabra me enseña a ser santo, me enseña el atributo de Dios y me enseña a aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Y cuando yo aborrezco el pecado como Dios lo aborrece, soy santo. Y cuando soy santo,
Ya no existe el pecado que se convierte en una barrera, como lo dice Isaías 59. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído para escuchar, pero vuestros pecados, vuestras iniquidades han formado una barrera y han hecho ocultar de vosotros el rostro del Señor. Cuando yo estudio la palabra me santifica. Y cuando yo me relaciono con Dios en oración, entonces Él toma de su santidad y la adjudica a mi vida. Y es allí donde yo comienzo a ganarme la amistad de Dios, a tener esa comunión íntima, la comunión íntima de Jehová, la amistad íntima de Jehová es con los que le temen. Y cuando yo gano esa amistad, Dios me revela sus secretos, me da las estrategias, me da las personas a quien me voy a ganar, me da las familias donde debo ir a ministrar y me da las lecciones que les tengo que instruir para solidificarlos en el Señor Jesucristo. Entonces, si estas cosas están en mi vida, hermanos queridos, yo me voy a multiplicar. No solamente de la manera individual, sino de la manera colectiva. Pero ¿qué ocurre? Que como pasa en todos los países, a muchas personas, perdón, se les vendió un evangelio extraño, un evangelio liviano, un evangelio alcahuete, donde tú puedes pecar y tú sigues haciendo lo que te da la gana, porque la salvación no se pierde, somos salvos, siempre salvos, porque ya Cristo perdonó todos nuestros pecados y comenzamos a vivir un evangelio muy distinto al de las Escrituras. Y es allí donde desaparece la presencia del Señor en medio nuestro. Por eso, si queremos crecimiento, multiplicación, salvación, necesitamos comenzar con nosotros. La gente dejó a Jesús y solamente se quedaron 12. Y el Señor dijo, ¿no os elegí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Él le dijo al Señor, yo fui el que los escogió a ustedes, a pesar de que yo sé que el diablo está entre ustedes, de que uno de ustedes es el diablo. ¿Cuál es el que me va a entregar? No se frustró, siguió adelante su camino. Se ganó a Lázaro, a la familia de Lázaro, y siguió ganando gente. Se le fueron, pero siguieron viniendo muchas otras personas. Se ganó un centurión. Y saben una cosa, que cuando un padre de familia en el tiempo antiguo aceptaba cualquier religión, el resto de la familia la aceptaba también. Por eso la iglesia creció tan rápido. Cuando se convirtió Lidia, dice que se convirtió toda su casa, hasta los esclavos. Cuando se convirtió el carcelero de Filipo, dice que toda su casa se convirtió. Cornelio iba un paso adelante o dos. Llamó a sus familiares, a sus esclavos, a sus amigos, a su regimiento. Y todos ellos se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque uno dio el ejemplo. Entonces, imagínense lo que Dios puede hacer. ¿Qué más necesitamos hacer? Tener un testimonio intachable dentro y fuera. Que yo no le dé motivo a nadie para que me cuestionen, para que diga, este tipo es evangélico en su iglesia, pero aquí en el trabajo, en la calle, es un diablo. O mira lo que hace, mira lo que dice, mira cómo actúa. Entonces, lo otro es viviendo la libertad cristiana. Muchos hacen del cristianismo, que el cristianismo, un evangelio de prohibiciones y no de palabra y de poder de Dios. El evangelio no es prohibición, el evangelio es libertad. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El evangelio no consiste en comidas y en bebidas, sino en manifestaciones de poder. Pero algunos quieren darle un poder extraño al evangelio
haciendo prohibiciones, que no te peines así, que no te pongas un pantalón, que no te pongas esto, que no te pongas aquello, que no actúes así, que ese es un evangelio de prohibiciones. Pero es un evangelio que usted le lleva a, como yo digo en la iglesia, que a veces tenemos creyentes que son de faldas largas, pelos largos y lengua larga. Y resulta de que se enfrentan con un demonio y la lengua larga no le sirve para nada, sino para salir corriendo, porque el demonio le dice, es que tú estás conmigo porque tú eres lengua larga. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Practicando el evangelismo como un estilo de vida. Que mi pasión sea las almas, testificarle a alguien y buscar las estrategias. Yo no sé si ustedes vieron la película Cuarto de Guerra, si la vieron todos, Cuarto de Guerra. Si no la han visto, se la recomiendo, porque allí sale una anciana que le ora a Dios fervientemente, dame una discípula, Señor, a quien yo le pueda enseñar esto. Y aquella mujer se tomó el tiempo para discipular a esa otra mujer. Y cuando aquella ya era una experta, resulta que la viejita le dice, ahora tú tienes que buscar a otra y hacer, pero no, no, sí, nos podemos reunir, pero no a lo mismo, porque ya tú estás en otro nivel. Búscate. Y aquella mujer fue y buscó a su hermana y al cuñado y comenzó a hacer con ellos el trabajo que hicieron con ella y a su esposo. Entonces, el evangelismo y trabajando estratégicamente. ¿Y cuál es el método estratégico? Valerme de los medios lícitos para ganar las almas. Hechos capítulo 2. Aquí está la otra porción bíblica que nos habla de la multiplicación. Mire lo que hacían. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En el 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Tenían un solo pensamiento, todos pensaban lo mismo, congregarnos, perseverar todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La otra estrategia, las casas. El templo para nutrirme de la doctrina y llenarme, y las casas porque allá es donde están los inconversos. Allá es donde yo tengo que llevar no solamente la Biblia, sino también la comida. Compartir con ellos. Es más fácil compartir el evangelio comiendo que agarrando a una persona y decirle, mira, y la persona apurada, pero si usted lo invita a comer o usted le dice, yo quiero ir a tu casa, pero yo te quiero servir, te voy a llevar comida y le prepara una delicatez de esa que usted sabe preparar y usted llega y le prepara la mesa, no, tú eres, yo te voy a honrar. ¡Wow! Aquella persona se va a sentir tan importante porque ningún miembro de su familia, ni su marido, ni su esposa lo habían tratado de ese nivel. Y se va a sentir tan honrado que lo que usted le diga lo va a escuchar y lo va a asimilar. Entonces, perseverando unánimes en el templo, orar y edificarnos en la palabra y en la comunión. Y luego ir a las casas para partir el pan, comer juntos con ellos con alegría y con sencillez. El evangelio es gozo y paz. Y es sencillo. Personas tenemos que ser sencillas. ¿Y qué más dice la escritura? Alabando a Dios. Debemos alabar a Dios en las casas y teniendo favor con todo el pueblo. Vamos a ser misericordiosos con los necesitados. ¿Y qué va a ocurrir? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, necesitamos volvernos al pasado de la estrategia bíblica. Todas las iglesias del mundo que han crecido son por el trabajo
de las casas, porque los inconversos están en las casas. Y ese es el mejor terreno para trabajar, el mejor terreno. Si usted ve a alguien por allí que ay, que estoy en esta iglesia, pero me siento incómodo, en la suya también se va a sentir incómodo. Porque si no hacen lo que ellos consideran, usted es malo. Uno le cae bien como pastor a la gente mientras uno no es el pastor. En lo que uno se hace el pastor, se hace odioso. Porque el pastor me dijo esto, porque el pastor me enseñó esto, el pastor dice que hay que orar, el pastor dice que hay que congregarse, el pastor dice que hay que leer la Biblia, pero pastor, si el otro pastor nos decía, no hay problema, si no puede venir, conéctese por internet, eso es igualito. No, no es igualito. Entonces, Dios nos quiere bendecir poderosamente, pero necesitamos hacer este trabajo y practicar el discipulado. Y el discipulado no es vaciar el contenido, toma. No, el discipulado es relación. Jesús, ¿cómo discipuló a sus discípulos? Vénganse a vivir conmigo. 3 años y medio vivieron con Jesús. Eso sabían hasta lo más mínimo. Pablo se llevó a Timoteo. ¿Y qué dijo Pablo? Él sabe hacer, porque no hay ningún otro que haga la obra como yo, como la hace Timoteo, porque aprendió tremendamente de Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? El discipulado es una relación, es un discipulado relacional. Me preocupo por la persona, invierto en la persona, le conozco su vida, su familia, le enseño la palabra, lo enseño a orar y comparto, desarrollo una amistad con esa persona, una paternidad, la desarrollo. Entonces, haciendo eso, hermanos, lo vamos a lograr. Y yo se los digo, yo he tenido que tumbar todas las estructuras para comenzar. Si los viejos no me quieren entender la estructura nueva, entonces, ¿qué estoy haciendo? Trabajando con los niños, trabajando con los adultos, con los adolescentes, trabajando con los nuevos, formándolos a mi imagen y semejanza. Que tengo que invertir, sí, bajarme como niño, sentarme con ellos, hablar, mire, y va, y hago la relación, juego con ellos. No sé si ustedes vieron el video cuando le celebramos el cumpleaños aquí a Daniel, me agarraron y me metieron en la piscina. Y salí, yo fui el que comencé el bochinche, porque yo fui el que les lancé un bombazo a uno allí y me quedé escondido hasta que me descubrieron y salí huyendo, pero en lo que medio asomé que me agarraron a la piscina. ¿Y qué? Puse a jugar con ellos. ¡Wow! El pastor es calidad. Oye, el pastor es uno de nosotros. Me los llevo a los congresos, los monto en mi carro, los llevo, los traigo. Entonces, discipulado relacional. Vamos a relacionarnos, vamos a ser sencillos, vamos a compartir, haga todo lo que sus pastores les van a enseñar. Sus pastores van a hacer ese discipulado relacional con ustedes para que ustedes lo hagan con otro, para que entonces comience la iglesia a experimentar no la adición ni el reciclaje, sino la multiplicación, para que de esta manera estemos en victoria. No se preocupen. Se ha ido gente, que se vaya. Si queréis, o si queréis vosotros también se pueden ir. Esa obra es de Dios. Y Dios tiene dolor. Y Dios sabe quiénes son las personas que necesitan que ustedes les hablen de Cristo. Y Dios les va a dar entendimiento en todo para que ustedes avancen en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos me entendieron? Si no me entendieron, se los repito en una próxima oportunidad. Entendido. Entonces vamos a orar, ya que yo tengo que salir ahorita como alma que lleva a Cristo para cumplir con otros compromisos. Señor mi Dios, te damos gracias por nuestros hijos que están allí en Japón. Señor, nosotros pedimos esa bendición de lo alto sobre sus vidas para que toda tristeza, congoja, depresión y frustración desaparezcan. Señor, a ti se te fue el 88% de la iglesia.
y te quedaste con 12 y trabajaste con esos 12 y con esos 12 conmoviste el mundo entero y nosotros somos fruto de los frutos de esos 12. Por lo cual pedimos que tú bendigas a la congregación, cada una de mis hermanas y hermanos, y que esta palabra que se ha ministrado, que sea asimilada por todos ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.